A la 1, a las 2 y a las 3. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy Happy birthday to you. Cumpleaños felices, Marielita Tomás. Tan, 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 tan. Que lo cumplas feliz. Que lo cumplas feliz. Junto a toda tu familia y tu ñaño también. Ya. Gracias, Víctor. Gracias, alumnos. Muy buenos días. Muchas gracias Feliz por el cumpleaños, detalle. profesora. Cumpleaños, profesora. El cumpleaños, ingeniera. Gracias. Feliz cumpleaños, ingeniera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el detalle. Gracias, Víctor. Caramba. Estoy sorprendiendo siempre. Muchas gracias, chicos. Ya. Disculpen la tardanza. Empezamos, Víctor, pero todavía el doctor no llega. ¿O cómo sí, pero pasemos asistencia. Muy bien, está bien. Anco Vilca. Presente, ingeniero. Víctor, regístrame como coanfitrión, por favor. Ok. Por favor, Víctor. En tu nombre completo, ¿verdad? En tu usuario de nombre completo. Sí, por favor, Víctor. Ya. Gracias, Víctor. A ver, empezamos entonces. Ya. Entonces ya, Arcana Cutipa. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Arwire Mamani. Arwire Mamani no está. Badillo Chinchay. Presente, buenos días, ingeniero. Ya. Bautista Ventura. Presente, ingeniero. Bien. Benítez Ramírez. Presente, ingeniero. Bobadilla Caldas. Presente, ingeniero. Ya. Caballa Hernández. Caballa Hernández. Presente, ingeniero. Ya. Castillo Valderrama. Presente, ingeniero. Ya. Chagua Carhuamaca. Presente, ingeniero. Ya. Chambi Quispe. Presente, ingeniero. Collazos Acosta. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Escobedo Rodríguez. Presente, ingeniero. Buenos días. Estacio Taipe. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Estuco Ticona. Presente, ingeniero. Muy buenos días. Buenos días. Flores Janco. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días. García Galarza. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Garfias Escriba. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Gómez León. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Juanilo Rivera. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Huarcaya Cerda. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. León Yaranga. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Mayhuire Jerónimo. Presente, buenos días. Buenos días. Mamani. Presente, ingeniero. Buenos días. Manrique Escalera. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Martínez Cueva. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Mateo Bustillos. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Morocco Quispe. Presente, ingeniero. Buenos días. Oye, Morocco, ahí hay uno que se ha agregado a tu grupo, a tu equipo.
¿Has Sí. escuchado? Sí, ¿Estás sí, de escuché. acuerdo? Sí, ¿Estás de- normal. Dice que es de tu promo. Sí, sí. Yunta. Ya, ok. Najarro Rojas. Presente, ingeniero. Buenos días. Obispo López. Presente, ingeniero, presente. Ocaña Ramos. Presente, ingeniero. Palomino Canales. Presente, ingeniero. Buenos días. Pino Loyola. Presente, ingeniero, buenos días. Rodríguez Hernández. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Rojas Mendoza. Rojas Mendoza. No está. Sánchez Alayo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Solís Valdivieso. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Zulca Loaiza. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Tenorio Bedriñana. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. A ver, vamos a repasar. Arhuire Mamani, ¿se encuentra, señorita Jessica Marisol? Presente, ingeniero, buenos días. Ya. Y faltaría solo uno. Rojas Mendoza Wetzel. Mendoza Wetzel. No se encuentra. Ya, Mariela, solamente hay uno, un alumno que no está presente. Rojas. Muy Sí. bien, Víctor. Bien. Tenemos entonces los datos ya de todos los alumnos para poder completar los celulares, el grupo de WhatsApp, ¿o falta alguno, Víctor? Lo que me preocupa, me falta. A ver, Pero chicos, por favor. Pero lo que me preocupa principalmente, creo que vamos a comenzar por ahí, Mariela, es en la constitución de los equipos. Sí, también, justo eso quiero mencionar. Tenemos que tener ya la conformación de equipos, 5 integrantes, ¿no? Y bueno, uno será de 4. Por el momento, tendrá que ser así. Y enviar, por favor, los que están faltando sus números de celulares. Obviamente deben tener instalado el WhatsApp para poder agregarlos al grupo, ¿no? Así que Claro. los que están faltando, por favor, completemos. Si no, podemos completar eso mientras voy llamando al doctor. ¿Te parece, Víctor? Ya. A ver, jóvenes. Yo voy a comenzar a Arhuire Mamani. Jessica. Dígame, ingeniero. ¿Tienes WhatsApp? Sí. ¿Cuál es? Todos van a conocer los WhatsApp, así que no hay ningún problema. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp y ahí coordinamos digamos, las rutas de las sesiones, porque cada sesión va a ser diferente. Diferente Zoom. Así a mí me gusta, cada una de las sesiones diferente. Yo los mando por correo electrónico y los mando también por WhatsApp. Y alguna cuestión que discutir, que conversar, también por ese medio nosotros nos informamos. Informamos por correo y por ese medio. Ya, a ver, señorita Jessica, diga usted. Al chat lo envía. Ah, perfecto. Parece muy bien. Ya, pero... ¿Y usted tiene computadora con... Señorita Jessica, ¿y usted tiene computadora con cámara? Así es. ¿Sí? Sí. Ya, muchas gracias. Manrique Escalera, Mario. Ingeniero, ahorita se lo estoy escribiendo al Ya, chat, perfecto. pero sí cuento con computadora, con cámara y ahorita le escribo mi número. Ok, ok. Pino Loyola. Sí, ingeniero. Isiana. Ya, mi también número lo envíame escribiré por el chat. Por el Ya, chat. y sí cuento con cámara, con computadora con cámara. Ah, ya. O sea que este ciclo ya ustedes saben cómo es, ¿no? Los que hablan presentan su cámara. Se presentan en cámara. Entonces esta tarde yo... Ingeniero, Espérese. disculpe, una duda.
En el caso de los grupos, ¿aún se puede formar un grupo más o ya estamos completos? No, si faltan 3 grupos. Ya, lo que pasa es que tenía mi grupo con mis compañeros y había formado, pero creo que no le habíamos avisado. Ah, ya. Entonces, normal le podemos decir, ¿no? Pensé que estaban Por completos. supuesto, por supuesto. Ya está bien. Espérese un segundito, un segundito. Voy a terminar con esto. En orden. Porque si no me confundo. Ya, a ver, ¿usted cómo se apellida, señor? Yo Escobedo. Escobedo, ya, sería el equipo 6. ¿Con quién vas a hacer el grupo? Con Zulka Loaiza. Zulka Loaiza, van 2. ¿Quién más? Sánchez Alayo. Sánchez Alayo van 3. Sí, y nos faltarían 2 más, ya. A ver, ¿quiénes se animan ahí? Que los conozcan a Escobedo, Sánchez y Zulka. Manifiéstense. 2 más, para que sean del equipo 6. Ingeniero Vadillo, ¿es posible incluirme a ese equipo? Claro que sí, señorita. Usted va a ponerle corazón. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más para el equipo 6? Yo, ingeniero Rodríguez, ¿se podría? Por supuesto, Rodríguez Hernández. ¿Están de acuerdo, no? Sí, normal. Normal, ya. Ya, entonces vamos a seguir ordenando. Hoy día sacamos todo esto de una vez. Ya tenemos. A ver, de una vez para deslindar. ¿Quién se quiere unir a Huarcaya, Morocco y Huanilo? Profe, tenemos un grupo de 4 ahorita. ¿Puedo decirle? A ver, comienza. Somos Castillo. ¿Quién? Castillo. Castillo. Ya, ese sería el 7, ya. ¿Quién más? Estacio. Estacio. Flores. Y Solís. Por lo momento somos 4. Ya. ¿Alguien que se quiera unir de los que quedan ya? Arcana, Chagua, Collazos, Mayhuire, Ocaña, Rojas, Tenorio. Rojas no está, ¿no? ¿Quién conoce a Wetzel? Wetzel va a quedar al... Víctor, si no, nosotros agrupamos a Rojas, al alumno Rojas, hasta que pues, Es que lo que pasa es que el alumno Rojas es del código 2006. Y Rojas. Todos son del 2018, 2019. A ver su nombre. Yo soy 2005. ¿Rojas? A ver. Rojas Mendoza Wetzel. Ya, falta uno para el equipo 7. A ver, ¿quién? Vamos a terminar pues con el equipo 7. Después queda el equipo 8 y terminó. Me parece, ¿no? Porque son 8 equipos. Sí, a ver, así es. A ver, ¿quién más? A ver, vamos a llamar, pues, ¿A quién le falta equipo? estos son del código 2018. A ver, claro, el que son compadres. Ya, listo. Que sea el equipo 8. Entonces faltaría el equipo 7. Ya está la mayoría, ¿no? Pero ¿cuántos están sobrando? ¿O cuántos le falta, mejor dicho? Qué raro. A ver, en el equipo 1 me faltan 2. El equipo 1 ya desea que sea integrar? equipo 1, A ver, equipo cerremos 1. el equipo 1. Y este es el equipo 7, el equipo 7, el equipo 7, el equipo 7, el equipo 7. Listo. Terminado, Mariela. Sí, perfecto, entonces. Claro. A ver, ¿están de acuerdo, alumnos, con que Arcana Cutipa sea parte del equipo 1? De repente no están de acuerdo. De igual modo para el alumno Chagua, Jean, Alexis.
Ya, ¿El voy a equipo hacer uno está de acuerdo? una cosa, ya, vamos a hacer un poco salomónico. Vamos a, Claro, de repente hay inconvenientes, entonces es a mejor ver, que... a ver, Arcana, Chagua, Collazos, Mayhuire, Ocaña, Rojas y Tenorio. ¿Quiénes quieren ser miembros del equipo 7? Yo, ingeniero Collazos. Collazos, ya, Collazos es del 7. ¿Quién Ocaña más? Ramos. Yo también, ingeniero Chagua. Tenorio. Ocaña, Chagua, ¿quién más? Tenorio, ingeniero. Tenorio, ya. Falta uno. Mayhuir, ingeniero. Mayhuire, ya. Entonces, nos quedan dos. Definitivamente Mariela tiene que ser del equipo 1, pues. Correcto, descartes. Ahí sí ya no tenemos, no podemos hacer más. Claro. Está bien. Ya así quedaría entonces, conformados los equipos. Ya, ordenado, de menor a mayor. Ya, esto ha sido algo temporal, porque en realidad es A, ¿cierto? ¿O por números, Mariela? Bueno, Víctor, buenos días, Mariela, buenos días, alumnos. doctor, buenos días. La numeración la denominación por alfabeto A, B, etcétera, lo hacemos por sorteo. Ah, perfecto, doctor. Ya, entonces deja con uno y sortéalo el nombre. Ya. ¿Cómo hacemos, Mariela, con tu sorteo? ¿Tú vas preparando el sorteo? Ya, perfecto. Si no hacemos la ruleta. Y tú tienes una ruleta de A8, pues. Ya. Vamos a hacer la ruleta ya. Yo tengo una ruleta de A10, no importa. Doctor, le hemos cantado el Happy Birthday to you a Mariela. Está registrado. Hoy día estamos todos invitados entonces. Así es. Claro, doctor, Bueno, por supuesto. Feliz día, Mariela. Gracias, doctor. Muchas Ya gracias. tú adelantaste cuántos noviembres son en la clase pasada. La única mujer que dijo la verdad. Es que todavía es base 3, doctor. Así pues. Todavía es base 3. Ya. A ver, vamos a hacer la ruleta. ¿Se está viendo? Sí, Víctor, sí Ya. se ve. El primero que salga va a ser el equipo A. Muy bien. Ya, el 7 va a ser el equipo A. Muy bien. Ya, entonces, el 7 va a ser el equipo A. Ya está. Muy bien. Una grabadita. Ya. Entonces seguimos con la ruleta. Girarla. El que salga va a ser el equipo B. El equipo C. Ya, Número el 3 va a ser el B. Ujú. Uy. Bueno, ya, el 3 es el B. Me olvidé de... 3 es el B. Ya, si sale nuevamente 3, ya sabemos que no hacemos caso. El que salga va a ser el C. Ya, no le hacemos caso porque no hay 10, pues. Ya, el que salga va a ser el C. Así es. Tampoco le vamos a hacer caso. Es que mi ruleta es de A10, pues. Está bien. Y ahora sí ya. El que salga va a ser C. Ya, el 6 va a ser C. Correcto. El 6 va a ser C. Y el que salga va a ser D. El 5 va a ser D. Muy bien. En realidad todo está a la suerte, que no se preocupen de jóvenes si son A, B, C, D. Solamente esto es para entrar siempre en
en el sorteo para que se acostumbre. Ya, el 4 es el E. Es para establecer el orden de las sustentaciones también, pero todo va a ser por sorteo, alumnos. Ya, el 8 es el F. Mire, que el 8 que son de 4 miembros, el equipo. F. El 8 es el F, F. ¿no? Así es, Víctor. F. Y ahora viene el G. Y ya, después del G viene el H, pues. Ahí está, ya salió. El 1 va a ser el G. Eliminando. Este es el G, ¿verdad? Así es, el G. Ya, el 1 es el G. Reemplazarlo por G. G. Muy bien. Y el 2 es el H. Así es. Y ya está. Entonces, terminamos. Bien, esa es la Ordenar. conformación de equipos entonces, que se va a mantener Orden. todo el ciclo. Chicos, ojo, este equipo se mantiene todo el ciclo, van a trabajar en conjunto. Ustedes se han conformado y ustedes asumen la responsabilidad del cumplimiento de los trabajos. Ya, a ver, por WhatsApp, por favor, envíenme sus celulares de WhatsApp al chat. Chagua, Ocaña, Escobedo, Obispo, Solís y, bueno, Rojas, no sé, ¿ha llegado Rojas? Ya, Rojas. No, Víctor, todavía. No llega Rojas. Doctor, Rojas me preocupa. Muy bien. Terminamos de armar los grupos. Así es. Ya, bueno. Víctor, discúlpame, por el chat hay, doctor, disculpe, doctor, por el chat hay números, Víctor, te están mandando por el chat del Zoom. Sí, no te los preocupes, números yo lo voy a completar, eso yo lo voy a completar, que comience la clase. Muy bien. Bueno, nuevamente buenos días con todos. Buenos días, Víctor. Buenos días, Mariela. Buenos días, estimados alumnos. La primera observación que vamos a hacer es que hemos quedado en que todos nos mostramos en pantalla en vivo. Así que, por favor, muéstrense todos, muestrémonos todos. Sí, mostrémonos todos, pero ¿sabes qué, doctor? El video va a aumentar de tamaño, pero está muy bien porque así nos vamos a mostrar todos. La capacidad de almacenamiento es suficiente, doctor, para mostrarnos todos. Bueno, entonces Es cuando se le suficiente. requiera. Claro. Cuando ellos expongan, o yo también pregunto a un alumno y el protocolo es que cuando va a intervenir, que habilite su video. Entonces, de esa manera, pero hagamos la prueba, doctor, para hacer un selfie. Que todos habiliten su video en este momento, para ver cómo estamos, pues. Hay algunos que están en celular, o otros están en computadora. A ver, habiliten los que están con su video, por favor, en este momento. Solo el video, por favor. Álvaro, Victoria ya está, Victoria. Juan Bautista ya, Kevin, bien. Brandon, Fabricio, Tiziana, Adrián, Valerín, José, Mario, Piero, Álvaro León, Jan Guanilo, Brian Anco. Ya llegó Rojas. Vamos a marcarle asistencia. Así es, Víctor. Ya, muy bien, doctor. Ya hay varios que sean los que tienen cámara. Los que no tienen cámara, pues ahí está Jessica, Juan Carlos Sánchez, Alfredo Renzo,
Hay dos pantallazos que están apareciendo. Muy bien. Bueno, tenemos que cumplir las reglas que hemos establecido. Ya hemos establecido entonces las reglas. Hoy día nos toca desarrollar la clase. Empecemos. Víctor, por favor, colocando en pantalla el cuadro Realidad Nacional. Ya. Jóvenes, ahora sí pueden apagar sus cámaras, porque, bueno, claro, en este momento el doctor Realidad Nacional. Perfecto, doctor. Realidad Nacional. Está ahí. Ya. Ya, doctor. Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata la realidad nacional? En principio podemos decir pues, que es todo lo que existe en nuestro país en relación con el resto del mundo. Pero aquí la definición esta no son mías, lo he tomado de una referencia que debe estar allí. Dice que la realidad se refiere al contexto neohistórico, social y cultural de la sociedad peruana, donde están todos los fenómenos o procesos sociales. Es el resultado de las relaciones materiales e ideológicas que desarrollan y establecen los hombres. Bueno, hombres y mujeres, o sea, los seres humanos, deberíamos decir, ¿no? Ahora, en un espacio, o sea, seres humanos que tienen relaciones en un espacio físico, lógicamente, y en un tiempo determinado. O sea, estas relaciones mantenemos con alguien no indefinidamente, sino temporalmente. Y formando estructuras económicas, sociales, políticas y culturales que configuran una formación social concreta que corresponde a una etapa determinada del desarrollo histórico de la sociedad. Entonces, más adelante vamos a ver esas diferentes formaciones sociales a lo largo del desarrollo de la humanidad. Bien, a ver qué dice este autor sobre nación. Nación es la sociedad humana asentada sobre un territorio, ligada por una convivencia histórica que se traduce en la voluntad de continuar viviendo en comunidad, proyectándose al futuro, preservando los valores alcanzados y manteniendo sus intereses y aspiraciones comunes. Esa es una nación. ¿Ya? Lógicamente que esa nación tiene territorio, tiene lengua, tiene costumbres, como está mencionado ahí, ¿no? Y una serie de valores. Pero ¿qué es Estado? Estado es una entidad política. Y acá entramos a la parte política, que preside los destinos colectivos de una sociedad y que ejerce por esta razón el poder legal. ¿No es cierto? De acuerdo a la Constitución Política del Perú, el Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. El poder emana del pueblo. Eso dice la Constitución. Vamos a verificar que si eso es cierto en la práctica a lo largo del desarrollo de nuestro curso. Entonces, Estado es una entidad política, no es la nación. ¿Ya? En nuestro Estado, el representante máximo es el presidente, es un sistema presidencialista. En papeles, en la práctica, ustedes saben lo que está pasando ahora. ¿Ya? Entonces, según el autor, vamos a ver las características y importancia de la realidad nacional peruana. Características.
El estudio de la realidad nacional peruana comprende el análisis de los problemas que afronta la sociedad en lo político, social, económico y cultural. Busca encontrar sus posibles soluciones a nivel interno en relación con los cambios ocurridos en el contexto nacional e internacional. No estamos solos en el planeta Tierra. Hay otros países, otros pueblos. Estamos relacionados. La segunda característica es el estudio de la realidad nacional se hace utilizando los aportes de las ciencias naturales y ciencias sociales. Estamos estudiando en base a ciencias jóvenes, naturales y sociales. Se debe conocer la realidad nacional en forma analítica y reflexiva para, lógicamente, plantear las soluciones a los problemas que encontramos. Importancia. El conocimiento de la realidad nacional nos permite conocer a la conformación geomorfológica del territorio peruano. B, cómo se han formado y desarrollado a través del tiempo las diferentes estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. C, los usos y costumbres, o sea, lo que se conoce como idiosincrasia de los pobladores. Ya, cada uno tenemos nuestra idiosincrasia. D, la evolución de los medios de producción, configurando las estructuras del poder público y privado. E, la conformación de los diferentes grupos sociales, partidos políticos, etc. Bueno, esa es la importancia, y eso es lo que, en manera resumida, según el autor que no lo había puesto ahí, esta apreciación de la realidad nacional me parece importante, pero pueden haber cosas cosas que agregar, etcétera. Eso lo vamos viendo a lo largo del desarrollo del curso. Pero ya tenemos una idea de en qué estamos metidos, jóvenes, en este curso taller. Muy bien. Sí, doctor, este documento tiene 45 páginas, de manera que ellos pueden leer en el aula virtual. Después vamos a mencionar el aula virtual. Ellos pueden nutrirse de todo este documento que les puede servir de utilidad en algún caso en la presentación de sus informes. Bueno, en la clase no vamos a desarrollar todo eso, entonces ya. La apreciación del ingeniero Rojas es importante. Esto va a estar al alcance de todos ustedes, alumnos. Muy bien. Pasamos al siguiente tema, Víctor. Sí, diga. Eso es, digamos, lo que dijo el autor. Ahora veamos, en vísperas prácticamente de que el Perú cumpla el 200 aniversario de la independencia del Perú, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver la declaración de la independencia del Perú. Víctor, por favor. Ya. Muy bien. La declaración de la independencia del Perú, como dice ahí, es uno de los hechos más importantes en la historia del país y de toda América, pues el continente en ese entonces no estaría totalmente seguro mientras el Perú no fuera liberado. ¿Ya? Entonces, es una de las razones por las cuales han venido, pues seguramente San Martín del sur, de Argentina, vía Chile, para independizarnos. Y por el norte, para consolidar esa independencia, Simón Bolívar, de Venezuela,
Colombia, Ecuador y llega al Perú. ¿Ya? Entonces confluyen dos fuerzas a consolidar la independencia del Perú. Pero, ¿qué hemos hecho los peruanos? Es la pregunta. Para independizarnos. Y como vamos a ver más adelante, si realmente somos independientes o no. Bueno, nuestro país fue durante esa época el núcleo central de la corona de España, como ya sabemos, en esta parte del continente. Fue en la segunda década del siglo XIX cuando José de San Martín lideró el ejército unido libertador para preparar su llegada al Perú. Todo eso sabemos. A comienzos de julio de 1821 se vivía en Lima una tremenda escasez de alimentos. Las tropas realistas no contaban con recursos y los patriotas ya habían conseguido importantes victorias al interior del país. En tanto, la población entera reclamaba la presencia del libertador. O sea, la población peruana estaba ansiosa. Y como se ve más adelante, no fue el 28 de julio. Doctor, una pregunta. Sí. Me causa curiosidad. Dice que los patriotas ya habían conseguido importantes victorias al interior del país. Claro. ¿Quiere decir que hubo batallas después, después del desembarco en Pisco? No, no entendí. Ahí indica que los patriotas ya habían conseguido importantes victorias al interior del país. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegó San Martín a Pisco, hubieron batallas antes de ingresar a Lima. Yo no sabía de eso. Exactamente. Bueno, prácticamente el 28 de julio fue la declaración oficial ya de la independencia del Perú. Por eso ahí dice, instalado en Lima, don José de San Martín invitó al Cabildo a jurar la independencia que se cumplió el 15 de julio de 1821. El 17 de julio fue recibido en la ciudad el almirante Lord Cochrane, parte del equipo de San Martín. El sábado 28 de julio de 1821 se reúne el Cabildo Abierto en Lima en una ceremonia pública muy solemne. José de San Martín y Matorras proclamó y juró la independencia del Perú. Primero lo hizo en la Plaza Mayor de Lima, después en la Plazuela de la Merced y luego frente al convento de los Descalzos. Según testigos de la época, a la Plaza Mayor de Lima asistieron más de 16,000 personas. Era una tremenda cantidad de gente para la época. De 16,000 personas. O sea que el pueblo peruano esperaba con ansias esta liberación. Pero ¿qué pasó? ¿Nos liberamos? Es la pregunta. ¿Y qué proclama San Martín? Ahí dice, el libertador con una bandera peruana en la mano exclamó. ¿Ya? Acá esta frase es sumamente importante y hay que analizarla. ¿Ya? Está entrecomillado la frase, porque es la frase de San Martín. Entonces acá empezamos con la cuestión de que el Perú, ¿no es cierto? Entonces, no sé si tu pizarrita funciona, Víctor. Tengo una pizarrita digital chiquita acá. A ver, anda anotando, hay un primero Perú, el Perú. Perú, ya. ¿Lo alcanza a ver usted, doctor? Más abajo, en segunda línea, desde este momento, o sea, baja ahí, el tiempo fue 28 de julio. 28 de julio. 28 de julio 1821. ¿Ya? O sea que desde ese momento el Perú es libre. Abajo nota libre.
e independiente, otra línea. La siguiente línea, por la voluntad general de los pueblos. Ya. Otra línea, y por la justicia. Justicia. Justicia no vamos a escribir. De la causa, vamos a escribir causa, por favor. Que Dios defiende bajo la última. Bien, hay una serie de conceptos acá en esta declaración de la independencia. Palabras de San Martín que para su época, 1821, realmente podríamos considerarlas revolucionarias. Pero analicemos nosotros primero qué son estos conceptos. Entonces regresa arriba a Perú. Perú, una rayita o 2 puntos si quieres. Entonces tenemos que el Perú es un país, es nuestro país. Es el Estado peruano. Es la nación peruana. ¿Qué más podemos escribir? Es nuestra patria. Y etcétera. Podemos llegar hasta el barrio, hasta la familia y hasta el individuo. Ese es el Perú. ¿Ya? Muy bien. 28 de julio de 1821. Entonces, próximos a cumplir el 28 de julio del 2021, 200 años. ¿Ya? Entonces, 28 de julio, 200 años de independencia, como se va a festejar. Muy bien. Entonces, ¿qué más sigue? Libre. El Perú es libre. Entonces, ¿a qué se refiere San Martín? ¿A qué se refería? A uno de los derechos humanos más importantes de la humanidad. Es decir, libertad. Libertad no más bueno. Bueno, libertad. Libertad. ¿Cuánta gente en el mundo ha dado su vida? Se ha puesto en peligro por la libertad. ¿Quién no quiere vivir libre? La libertad es un valor o derecho humano sumamente importante para los pueblos, para todos los pueblos del mundo, para todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros éramos adolescentes, y ustedes también, ¿cuánto han querido salir de la tutela de sus padres? Esa es la primera independencia que han querido tener, ¿no es cierto? O sea, esa libertad para hacer de acuerdo a su criterio las cosas que querían hacer. Bueno, quería hacer un comentario, doctor. Quería Sí. hacer un comentario. Los alumnos ya tienen cerca de 2 años y medio en la universidad y ellos seguramente recuerdan la diferencia que es entre ser escolar de secundaria y ser universitario, porque ya el ser universitario es una total libertad. Ya los padres ya no se preocupan por uno llega a la hora que quiere a casa porque está estudiando y los padres no protestan porque el joven está estudiando. A mí me ha pasado que
yo me quedaba en la universidad a veces con mis amigos hasta tarde o me iba a la casa de uno de ellos a estudiar. Entonces ellos conocen lo que es la libertad. Claro que sí conocen, pero es un valor sumamente importante. La libertad. Lo contrario a libertad, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama? Opresión. Su Opresión. Opresión, pues pongámosle su opresión. A ver, antónimo, pues busquemos. El antónimo de libertad, ¿qué es? Esclavitud, dependencia, sometimiento, Pongámoslo prohibición. sometimiento, entonces. Pongámoslo sometimiento. Ya, sometimiento. Opuesto a sometimiento. Claro, nosotros estábamos, pues, ¿no? nosotros estábamos sometidos al rey de España, pues, a través del virrey. Claro, a través de su rey. A los intereses de la corona de España, sometidos. Después continúa, pues, el Perú es también independiente. Y es otro derecho humano o valor, ¿no es cierto? La independencia. Lo opuesto sería la dependencia. Claro. Muy bien. Entonces, dos valores sumamente importantes, libertad e independencia. Si no tenemos libertad, estamos sometidos a los intereses, a los caprichos de alguien, y si no somos independientes, somos dependientes. Entonces, ese valor humano, ese derecho humano de querer ser libre e independiente, subsiste a lo largo de todo el desarrollo de la humanidad en las diferentes fases del desarrollo de la humanidad. Y que continuará, seguiremos pensando y luchando por la libertad y la independencia. Eso a mí me parece. Entonces la pregunta es, ¿el Perú en este momento es libre e independiente? En mi pregunta. Es decir, ¿es un país soberano? En teoría, sí. En la práctica, lo vamos a responder a lo largo del curso. ¿No es cierto? ¿Somos libres y independientes? ¿O somos sometidos y dependientes? ¿De quiénes? ¿Por qué? Etcétera. El siguiente punto está referido, que es sumamente importante también, por la voluntad general de los pueblos. ¿Qué es voluntad general de los pueblos? Escribamos ahí al ladito, Víctor. Otro derecho humano. Democracia. ¿No es cierto? Democracia. O sea, democracia es
la voluntad de los pueblos, pues. El pueblo quiere la libertad. Me has sometido. Soy dependiente tuyo. Ya no quiero serlo, pues. Entonces, esa era la voluntad generadora de los pueblos de esa época, con esa cantidad de gente reunida, con las acciones tomadas antes de la formalización de la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Había voluntad. ¿Ya? El Perú democráticamente, el Perú en general democráticamente decidió salir del sometimiento y de la dependencia de la corona española. Bien, sigamos. Justicia, por la justicia. Entonces, es otro derecho humano, la justicia. Queremos justicia, ¿no es cierto? Es otro derecho humano. Pero de acuerdo a la constitución política actual y en general en el mundo, ¿cómo es que se administra la justicia? No es por justicia, sino por derecho. Entonces, hay administración de justicia por derecho. O sea, el Perú en la Constitución, ustedes van a revisar, dice el Perú es un Estado de derecho. Es un Estado de derecho. ¿Qué cosa es derecho? Son todas las normas, pues las leyes. Para empezar, la ley principal es la Constitución política del país. Y ahí dice, pues, el Perú es un Estado de derecho. O sea, se hace justicia en base a las normas existentes, empezando por la Constitución y todas las otras leyes que derivan de la Constitución hasta llegar a las normas en detalle de cada caso específico, etc. ¿Ya? Entonces no estamos hablando en realidad todavía de justicia. En esa época todavía no se hablaba de justicia. Pero han transcurrido 200 años y sigue el Perú y en el mundo prácticamente no administrando justicia de verdad, sino administrando a través de un mecanismo que es el derecho. Y el derecho está constituido, como ya dijimos, por un conjunto de leyes y normas. Pero ¿quiénes elaboran esas normas? Los que elaboran esas normas son personas humanas que tienen ideología, que son partidarios de alguna organización, o sea, que tienen intereses creados. Entonces, el derecho, o sea, las normas se establecen por representantes que dicen que actúan en nombre del pueblo y que emiten normas, emiten leyes. Esas leyes pueden no ser de justicia, sino, como quien dice, el dado puede estar cargado a un lado. Y generalmente está así. Las normas se cargan en favor de los poderosos, del momento o del lapso de tiempo en que tienen el poder. Cambian los poderosos y esos otros poderosos dictarán sus normas seguramente a su favor, pero no al favor de todos los pueblos del Perú. Entonces, justicia no hay, jóvenes, todavía no hay justicia. Pero ¿acaso podemos ser libres y independientes sin justicia? ¿Para qué luchamos tanto por independizarnos y liberarnos si al final no hay justicia? Y si hay justicia en papeles, en teoría,
los pisotean esos derechos que ellos mismos han establecido. Esos poderosos establecieron sus normas y cuando ya no les conviene, se van contra sus propios derechos establecidos. Bueno, esa es mi apreciación, ustedes lo dirán, tienen su palabra, tienen libertad e independencia ustedes para expresarse, para interpretar nuestra realidad. Bien, el siguiente punto dijo por la justicia de su causa. O sea, ¿qué es causa? Es razón, motivo. ¿No es cierto, Víctor? Así es, doctor. Es la razón, es el motivo. ¿Ya? Entonces la pregunta es que lógicamente había causas y razones para que el Perú se libere, ya se independice, porque el país, el Tahuantinsuyo, porque el Perú ya es una parte del Tahuantinsuyo, sufrió una invasión. Primero la invasión española, de la corona española, una invasión. No nos han conquistado, no ha sido conquista desde mi punto de vista, ha sido una invasión. Entonces el Perú ha sido invadido hasta el 28 de julio de 1821. Entonces, esa causa o razón o motivo, nos preguntamos si todavía subsiste en la actualidad. Hay motivos para pensar nuevamente en la libertad y la independencia de los pueblos del Perú. Eso lo tenemos que analizar a lo largo del curso. Para empezar, el día viernes tenemos programado pues la charla de dos oradores importantes que nos van a exponer sobre el proceso de la independencia de los pueblos del Perú. Entonces ahí veremos, ellos ¿qué dirán? Pues son libres de exponer sus ideas, los escucharemos, estaremos atentos para plantearles consultas, para exponer nuestras opiniones si es que no estamos de acuerdo, o para complementar lo que ellos no han dicho. ¿Ya? Entonces, desde mi punto de vista, las causas, las razones para pensar en una nueva independencia o en la independencia real de los pueblos del Perú creo que existen, porque el 28 de julio de 1821, si bien el pueblo masivamente participó en ese acto y desde antes en el Perú, en las diferentes partes del Perú, vinieron liberándose, ¿ya? Y que después de 28 de julio se sella la libertad, la independencia del Perú y la corona en Junín y en Ayacucho, ¿ya? Con Bolívar, se sella la libertad, pero en realidad la lucha por la independencia continuó hasta 1866, creo, no me acuerdo exactamente, pues cuando los españoles pretendieron todavía tomar el Perú, ¿no es cierto? Había un asedio permanente contra el Perú ya independizado en 1821, pero recién en los años 60 de 1800, recién la corona española, en vista de que su invasión que querían hacer nuevamente en esos años 60 de 1800 fracasó, entonces ahí recién España reconoce, digamos, la independencia del Perú. O sea que en realidad la independencia del Perú no fue en 1821, se fue en el año 1866, creo. ¿Ya? Entonces, terminó
con eso se logró la libertad de los pueblos del Perú. O planteemos de otra manera, ¿quién tomó el poder de ese Perú liberado, de ese Perú independiente, en manos de quienes cayeron? De los que, de los representantes del Perú, de los pueblos del Perú, o de quiénes tomaron el poder de verdad. ¿No es cierto? Eso lo tenemos que analizar, jóvenes. Y quienes tomaron el poder, dirigieron el país de verdad para que todo el Perú, todos los pueblos del Perú seamos independientes. Eso lo tenemos que ver. Para mí, no ha habido tal independencia para todos los pueblos del Perú. Para los pueblos del Perú no lo ha habido hasta ahora, me parece. Entonces, desde mi punto de vista, la causa, la justicia de la causa, como quien dice, como dijo San Martín, todavía subsiste. El Perú requiere una segunda independencia o la independencia real, me parece. Esa es mi opinión. Ahora el siguiente punto dice que Dios defiende, Dios. ¿Ya? Bien, Dios pues fe, está relacionado a la fe. ¿Ya? Todos los seres humanos tenemos fe. Podemos tener fees religiosas o no religiosas. ¿Ya? Cada uno tiene su propia fe. Yo tengo fe, por ejemplo, en ustedes, jóvenes, de que ustedes van a realmente contribuir al desarrollo del país a través de su profesión y de otras maneras. Esa es la esperanza que todos nosotros ponemos en la juventud. Ya tenemos fe. Yo no podría decir que tengo fe en Dios porque no creo en Dios, pues. Entonces, porque para mí no existe. Entonces, por lo tanto, para mí la fe es con la gente con quien interactúo. Para empezar, con ustedes. Con ustedes. Entonces, es a través de ustedes de que el Perú puede mejorar pues, de las condiciones en que se encuentra. Entonces, para eso, ¿qué se necesita? De que ustedes conozcan nuestra realidad de verdad. No a través de la historia solamente oficial que oficialmente nos han hecho conocer, que no es suficiente. No se dice toda la verdad. Bien, entonces, Dios defiende. Bueno, pues, nosotros defendemos pues, nuestros derechos. ¿Ya? Creemos en nuestros derechos y lo vamos a defender. Entonces, preguntémonos cuáles son pues, esos derechos en el que nosotros creemos. ¿Qué derechos queremos? ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué sistema socioeconómico queremos para poder desarrollarnos? ¿O estamos contentos con lo que tenemos? Eso lo respondemos a lo largo del desarrollo del curso. ¿Algo que quieras complementar, Víctor, Mariela, o opiniones de los alumnos al respecto? Porque este es un ejercicio, digamos, que lo estamos haciendo de interpretación de lo que dijo pues nuestro gran libertador, don José de San Martín y Matorras. Eso lo dijo él. Y desde mi punto de vista, para su época, era revolucionario. Era revolucionario. Pero más revolucionario desde mi punto de vista era Simón Bolívar.
¿Ya? De Simón Bolívar no hablamos casi nada ahora para esta independencia del Perú. ¿Cuándo vamos a hablar? ¿No es cierto? O sea, vamos a hablar más tarde, en las fechas de la victoria frente a los realistas en las pampas de Junín o en las pampas de la Quino en Ayacucho. ¿Cuándo vamos a hablar de Simón Bolívar? Que desde mi punto de vista, vuelvo a decir, era de mayores convicciones revolucionarias que José de San Martín. Eso lo tenemos que analizar. Opiniones jóvenes. Este es un ejercicio de interpretación, digamos que lo hemos hecho más desde mi punto de vista. Ahora complementemos pues esto, discutamos, tengamos la valentía de decir de qué es lo que estamos pensando cada uno de nosotros y encontrar un común denominador para generar una corriente el cual nos lleve a un mejor Perú para todos nosotros. ¿O no queremos eso? También podría ser que a algunos no les interese, que están bien así como están. Todas las posibilidades existen. Bueno, yo ya hablé. Tienen la palabra ustedes. Adelante, Mariela, Víctor, alumnos, sobre todo alumnos. Mariela, Víctor, opinen, por favor. A ver, la cumpleañera, que le cedo la palabra. Bien, gracias, Víctor. Totalmente de acuerdo, doctor. En la actualidad se ve que el país aún no ve lo que es la independencia del Perú como debería haberse proclamado en ese momento, ¿no? En aquel entonces. Tenemos muchas pautas, muchas causas que defienden esa proclamación. Sin embargo, vemos en la actualidad que los gobernantes no están haciendo uso de esos conceptos, ¿no? Vemos básicamente diversas transgiversaciones y despilfarros que no están queriendo el país, ¿no? Lamentablemente no estamos viviendo en un país que debería haberlo sido y como debió haberse proclamado teniendo esos conceptos claros. Pero bueno, estamos a 200 años y no hemos visto el desarrollo que debería haber tenido el país. Creo que aún nunca es tarde y siempre hay puntos de mejora que se pueda dar, ¿no? Yo creo que las oportunidades siempre deben estar a la expectativa y las ganas de siempre salir adelante, ¿no? Como país, todos hablando siempre en conjunto. Entonces, bueno, acá hay un alumno que está levantando la mano, el alumno Estuco Ticona, creo que desea participar. Alumno Estuco, adelante, lo escuchamos. ¿Está levantando la mano? Sí, profesora. Sí, ¿qué tal, ingeniero? Buenos días. Buenos días. Sí, solamente tenía una duda, ¿no? Quisiera tener el comentario del doctor, ¿no? Juan Ríos. No sé si podría mostrar la diapositiva, ingeniero Rojas, por favor. Recuerden, chicos, que todas las participaciones son con nota y todos deben tener una participación diaria en clases. ¿Sí? Por favor. Esa es la parte del... Sobre realidad nacional en sí, sobre la definición de Estado, hay una parte que en el otro PDF, sí. Sí, exactamente. En la última parte de esa definición que nos plantea el doctor, nos habla, ¿no? Que el Estado está dividido, ¿no? En sus poderes, ¿no? En la separación de los poderes. Y hay una parte que me interesa, ¿no? Que es el poder, lo emana del pueblo, ¿no? Esa parte quisiera que me explique un poquito más, porque nosotros sabemos que el único poder que el pueblo puede elegir es el poder ejecutivo, ¿no? Puede elegir a lo que es el... Bueno, además también el legislativo, claro. Pero los demás poderes, como el poder judicial, el poder de justicia, que generalmente son los que hacen predominar, ¿no? En nuestros derechos, la fiscalía también. Eso quisiera saber de qué manera el pueblo le da poder a ellos, porque sabemos que nosotros no podemos escoger al fiscal, no podemos escoger a los jueces,
Y además también quisiera también comentar sobre las huelgas, ¿no? Como dicen, el pueblo muchas veces no están de acuerdo, ¿no? Con sus autoridades regionales y aún así los oprimen. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de eso, ¿no? De que el poder le emana del pueblo, si a veces el pueblo lo rechaza, ¿no? Tal vez no todo el pueblo, pero en realidad una gran mayoría, cuando están en desacuerdo, ¿no? Con alguna cuestión, realizan lo que son las huelgas o alguna movilización. Y más que todo sobre lo que comenta, ¿no? Lo que comentaba el ingeniero, esta parte de que el poder lo emana del pueblo, el poder emana del pueblo, ¿no? O sea, el poder que tiene el Estado lo da el pueblo, ¿no? O sea, así yo lo estoy interpretando. No sé qué nos podría comentar el doctor. Doctor Ríos. Tiene el micro desactivado, ingeniero. Está con su micro apagado, doctor. No se le escucha por el micro. Su micrófono está apagado, doctor. Ya, gracias. Entonces, como estaba diciendo, la pregunta del alumno es importante. Él debe tener también su opinión y que lo debería manifestar. Pero lo que se ha subrayado es sumamente importante. El poder emana del pueblo. Y así está en todas las constituciones prácticamente en todas las constituciones. Desde la Revolución Francesa, doctor, desde la Revolución Francesa. Todos los que se han adherido a la Revolución Francesa ponen en sus constituciones el poder emana del pueblo. Entonces la pregunta es si esto es pura teoría o es en la práctica real, ¿no es cierto? Me parece que el alumno dijo que cuando hay huelgas son reprimidos, etcétera. Efectivamente, pues entonces ahí hay una contradicción. Lo que nosotros en el desarrollo del curso lo que tenemos que encontrar son dos cuestiones sumamente importantes. Uno, contradicciones y dos, antagonismos. ¿Ya? Las contradicciones, digamos, no son cuestiones totalmente de fondo. ¿Ya? Y los antagonismos sí son cuestión de fondo. Las contradicciones se pueden resolver vía reformas. ¿Ya? Reformas para mejorar estas contradicciones, para salir de la contradicción. Pero las contradicciones que podríamos tener cuando, como decimos, el agua y el aceite, pues no se pueden mezclar, entonces es un antagonismo. Entonces, cuando aparece el antagonismo, eso no se resuelve por vía de reformas, eso se resuelve revolucionariamente. O es aceite o es agua, no hay otra cosa. Entonces, para deslindar esas cuestiones de contradicciones o de antagonismos, los pueblos han luchado a lo largo de todo el desarrollo de la humanidad. Porque desde que aparece el Estado aparece en un determinado momento del desarrollo de la humanidad. El Estado aparece en la etapa esclavista, del esclavismo, del desarrollo de la humanidad. Cuando comenzó un grupo de personas, casi siempre minoritaria del sistema, que adquieren, que acumulan riquezas y que por lo tanto esas riquezas tienen que ser garantizadas en su cuidado. Entonces se inventó el Estado como formación, como organización política para defender el Estado, pero se camufló como diciendo para defender los intereses nuestros, de la patria, del país y todas esas cosas. Pero en el fondo era para defender los intereses de los poderosos.
Entonces, esa defensa de los intereses del poderoso está garantizado por un Estado que está organizado pues, por diferentes partes de los poderes, ¿no es cierto? Poder legislativo, poder ejecutivo, el poder judicial y tantos otros poderes que pueden haber. Pero estos poderes, pues, actúan en base a normas que los representantes de nosotros vía elecciones, etcétera, llegan al poder. Entonces, vía elecciones llegan al poder nuestros representantes, nuestro presidente, vicepresidente, parlamentarios, etcétera. Pero muchos otros no llegan al poder por esa vía, sino que por los que nosotros hemos elegido como nuestros representantes. Ellos a las finales elaboran las leyes y aplican las leyes, pero en función a sus intereses. Entonces, en teoría, el poder emana del pueblo. En la práctica, hay una serie de contradicciones y en determinado momento llegamos a antagonismos. El pueblo lucha, lógicamente, para defender sus derechos. La primera cuestión es justamente reclamar ese derecho, de que el poder emana del pueblo. ¿Y dónde está en la práctica? ¿Qué poder tengo yo como miembro común y corriente de este pueblo? Nadie me hace caso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Y qué es lo que hacen los pueblos? Se juntan, pues. La unidad hace la fuerza. Eso es indiscutible. En este momento hemos vivido lecciones interesantes acá en nuestros vecinos. Bolivia ha recuperado su poder popular, vamos a decir, y vamos a ver qué hacen ahora en estas nuevas circunstancias. Chile, el pueblo chileno nos ha dado una tremenda lección, nos está dando, a pesar de una constitución sumamente contraria a los intereses del pueblo, de los pueblos de Chile, y que favorable a los intereses de los poderosos de facto. El pueblo chileno a lo largo de una lucha continua de un año ha recuperado, vamos a decir, todavía no el poder, pero ya están obligando a desarrollar una nueva constitución para acabar con la constitución de Pinochet. Igual, y doctor, sí. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero quería hacer un paréntesis de que como yo tengo familia chilena, yo conozco un poquito más el detalle. Sí. Y eran dos preguntas en el referéndum. Una, si se deroga la constitución, ¿no? O sea, una nueva constitución. El 70 y tantos % ha votado que sí, una nueva constitución. Ahora, ¿quién hace esa nueva constitución? ¿Una asamblea? O sea, como lo de costumbre, parlamentarios, una asamblea constituyente, y ellos han dicho que no. Un 80 y tantos % contestado que tiene que ser un grupo de sabios, ¿no? De una manera orgánica que definan una constitución y no representantes. Así es, Víctor. Gracias por la aclaración. Pero el pueblo chileno, los pueblos de Chile, después de una lucha tremenda desde el golpe de Pinochet contra Allende en 1973, ha podido, está buscando retornar a los caminos que seguían pues con Allende. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en Chile, pero Chile nos está dando, el pueblo chileno, yo tengo que hablar del pueblo, hay que diferenciarlo. El pueblo chileno es muy valiente, muy organizado, así como el pueblo boliviano ha recuperado después del golpe prácticamente fascista también en Bolivia, lo están recuperando. ¿Ya? Entonces, es interesante. Acá el poder emana del pueblo, sí, como dijo
Víctor, después de la Revolución Francesa, todos los países, no sé si solamente copiando o de verdad pensaban que, piensan que es así, pero, pero todo el mundo quiere ser moderno, pues. Entonces, lo moderno es que a partir de la Revolución Francesa hay que decir que el poder emana de los pueblos. Pero ahora llevémoslos a la práctica. Y en esa práctica, como les decía, hay dos cuestiones. De forma que son las contradicciones que se resuelven vía reformas, y de fondo que toca las estructuras profundas de las relaciones. Eso se resuelve vía revoluciones. Así que no hay que tener miedo a la palabra revolución, sino que aquí en nuestro sistema al propósito nos han confundido, nos ha llevado a la confusión como que la revolución es algo malo, ¿no? Pero en el fondo, se quiera o no se quiera, un antagonismo se va a tener que resolver vía revolución. Bueno, ese es lo que puedo pensar. Doctor, ya este es esta es la primera pregunta que ha hecho un alumno y hay una respuesta. Ahora, para que la profesora Mariela ponga nota al señor Stucco, el señor Stucco lo que tiene que hacer es replicar a su intervención, doctor. El señor Stucco puede replicar su intervención, su aporte, o dar su impresión personal sobre lo que significa el poder emana del pueblo. Adelante, señor Stucco. Sí, ingeniero. Bueno, sí, solamente quería agradecer la respuesta del doctor. Me parece bastante interesante porque sí, en realidad sí sospechaba bastante que en realidad los poderes políticos no están tomados netamente, ¿no?, con intereses del pueblo. Muchas veces los congresistas tienen sus empresas, ¿no?, sus instituciones privadas, y son favorecidos por ellos mismos, ¿no?, al crear nuevas leyes con sus intereses, con sus propios intereses. Entonces, no podemos decir, ¿no?, del todo que el poder que tiene el Estado lo obtiene del pueblo, ¿no? Nosotros les damos poderes, pero muchas veces sus intereses son distintos, ¿no?, a lo que el pueblo puede tener, ¿no? Un caso particular, ¿no?, un breve caso, que acá en Tacna, yo vivo en Tacna, ¿no?, y muchas veces las mineras se quieren apropiar lo que es del agua, ¿no?, que tienen mis vecinos, ¿no?, todo lo que es la ciudad de Tacna. Y bueno, y el gobernador regional muchas veces se deja llevar, ¿no?, por lo que es el canon minero, y no hay ningún acuerdo, ¿no?, con la población, sino simplemente los oprimen a que tomen esa medida, ¿no? O sea, simplemente ya vamos a tomar el agua y te vamos a dar tal beneficio, ¿no? Entonces es algo que tal vez no se hace mucha noticia, ¿no? Entonces los pobladores tienen que aceptarlo, ¿no? En algunas partes del Perú se da ese caso. Y bueno, que solamente quería agradecer, ¿no?, al doctor, y me pareció bastante interesante. En la teoría dice así, ¿no?, pero en la práctica es distinto, ¿no? Nada, muchas gracias, ingeniero. Y gracias a usted, alumno Jesús Ángel Stucco. Muy valiente su posición, y invitamos a todos nuestros alumnos que con toda libertad expongamos nuestras ideas. Sí, el señor Iván Caballa es el que continúa, doctor. Si es que nosotros no exponemos nuestras ideas, otras ideas de otros que pueden no ser adecuados van a prevalecer. Y eso no es conveniente. Adelante, Víctor. Adelante, Iván. Iván Caballa ha levantado la mano. Adelante. Adelante con su consulta. Parece que tiene problemas con el micrófono. Iván. Ya puede hablar, Iván. Ya puede manifestarse. ¿Me escucha ahora sí, ingeniero? Sí, perfecto.
Ya, bueno, mandaba mis saludos a ustedes y mi consulta va dirigida hacia lo expuesto por el doctor Ríos hace un momento, ¿no? Si bien en el análisis de las palabras del Libertador se menciona la justicia, mi duda es, ¿justicia para quién? Según lo que tengo entendido, la justicia es un concepto mucho más amplio, ¿no? Que nación, porque por ejemplo, cuando hubo la libertad del Perú, después de eso hubo mucha, la gran parte de la población no tenía libertad. Por ejemplo, la parte afroperuana no tuvo libertad hasta muchos años después. La parte indígena de nuestra población no tuvo los mismos derechos o fue oprimida desde hasta muchos años después, ¿no? Creo que hasta ahora aún quedan sesgos de todo ello. Esa es mi consulta, o sea, ¿justicia no debería ser más amplio que nación? Gracias. A ver si entendí. Está relacionando justicia con nación, ¿no es cierto? No lo entiendo bien la relación. ¿Lo entiendes, Víctor? Sí, el alumno está de alguna manera imponiendo que debe estar sobre la nación, o sea, sobre lo que es el concepto de nación. Vamos a ver lo que hemos definido sobre el concepto nación. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. Yeah. En nación, claro, es la sociedad humana, asentada sobre un territorio, ligada por una convivencia histórica que se traduce en la voluntad de continuar viviendo en comunidad. Todo este concepto de nación está para él subordinado a lo que es justicia. O sea, justicia debe ir por encima de nación. O sea, el concepto, para él, según el concepto que él tiene, es mucho más importante la justicia, el concepto de tener justicia, que tener nación. O sea, puede que no haya nación, pero si hay justicia, para él le vendría mejor. Es lo que le he entendido al señor. No sé si estoy de acuerdo, Caballa, con mi interpretación de tu pregunta. Entonces, la pregunta al doctor es si usted considera de su comentario sobre este concepto que él está manifestando, si justicia prevalece, es más importante que nación. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Le estás preguntando al alumno? No, a usted, a usted. Ya, sí. Bien, entonces, son dos conceptos que tienen que andar juntos. La nación, en la nación debe haber justicia, pues, o debe haber justicia para la nación. No se oponen, más bien se complementan totalmente. En realidad esta definición es interesante, pero lógicamente, y aquí hay una parte interesantísima, dice la voluntad de continuar viviendo en comunidad. ¿Y qué cosa es comunidad? Pues, ¿no es cierto? Es una pregunta que debemos responder. ¿Qué es comunidad? La comunidad es el conjunto, pues, de personas humanas que en este caso tienen territorio común, tienen lengua común, tienen costumbres comunes, ¿ya? Entonces, y esos territorios de esas naciones acá en el Perú, por ejemplo, ¿son respetadas o no? La pregunta acá es importante porque en el Perú tendríamos que decir que si el Perú es solamente compuesto por una sola nación, por la nación peruana, o es que eso no es cierto. En la realidad, en el Perú, a la llegada de los españoles, habían muy diversas nacionalidades.
¿ya? Y ahora quedan reducidos más o menos, creo, alrededor de 50 nacionalidades en el territorio peruano. 50 nacionalidades, de los cuales una gran parte son las comunidades andinas y una gran parte de las comunidades amazónicas y algo menor las comunidades de la costa. Entonces, esas comunidades tienen territorio, tienen usos y costumbres y siguen viviendo en comunidad hasta ahora, ya que es lo que nos ha salvado a nosotros esa forma de comunitaria de vivir de esos 300 años de dominio, de invasión española, porque esa invasión no respetó ni tampoco ayudó al desarrollo de las comunidades, sino por el contrario, los perjudicó. Entonces, estas comunidades vamos a decir, han resuelto sus problemas de abandono por el Estado a su manera, ¿ya? En la forma tradicional que lo hacían. Y eso se proyecta hasta ahora. Cuando se dice que los peruanos son informales, esa informalidad viene desde ese momento, porque como el Estado, que debería velar por todos y cada uno de nosotros en nuestro país, no vela por estas comunidades. Entonces, estas comunidades han visto la manera de resolver sus problemas y subsistir, pues, para no perecer. Entonces, sin embargo, en la actualidad, estas comunidades o estas nacionalidades cada vez son más perjudicadas en sus derechos, en su derecho al territorio, por ejemplo. Muchos territorios por el Estado peruano es violado esos territorios. Porque si bien en el Perú se dice que existe la propiedad privada y eso es sagrada, bueno, pero las propiedades territoriales de las comunidades como que no fueran sagradas, pues, como que estas nacionalidades que estuvieran invisibilizadas, como dijo un presidente del Perú, cuando hubo una protesta de una comunidad amazónica, dijo, estos son ciudadanos de segunda clase. Y eso lo dijo, pues, un presidente del Perú, no voy a decir su nombre, lo dijo un presidente del Perú, o sea que él identificaba a esta comunidad no como ciudadano peruano con todos sus derechos y obligaciones, sino como que ciudadano de segunda clase que se podía disponer de sus territorios para desarrollar los proyectos que este gobernante tenía dentro de sus planes en este caso eran con empresas transnacionales, entonces se podía violar sus territorios, o sea, invadir, o sea, el concepto de la invasión que trajeron los españoles hasta ahora subsiste. ¿Ya? Se puede violar, se puede entrar a los territorios de estas nacionalidades diferentes y actuar, pues, de manera dictatorial, vamos a decir. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lógicamente, no hay justicia para estas comunidades, o sea, para los pueblos. No hay justicia, no solamente para las comunidades, sino para los trabajadores, y todos tienen que luchar para que sus derechos no sean pisoteados de diversas formas, y una de las formas que también constitucionalmente está legalizada es el derecho a la sindicalización, el derecho a tener, pues, organizaciones para defender sus derechos. Entonces, cuando estos pueblos actúan de acuerdo a la Constitución, defendiendo sus derechos, son reprimidos por el aparato del Estado. Y así como dijimos, el Estado
defiende intereses de los poderosos, de los poderes de facto que existen en el país, esos poderosos de facto que son los que imponen a través de sus representantes las leyes, etcétera, y entonces violan los derechos de los pueblos, y los pueblos, vuelvo a repetir, tienen que defenderse de acuerdo a la ley, no fuera de la ley. Y lo hacen pues, porque está en la ley, el derecho a las asociaciones, derecho a las sindicalizaciones para defender sus derechos. Entonces, y cuando esos representantes de estas organizaciones sindicales, comunitarias, etcétera, reclaman sus derechos, el Estado los reprime. ¿Ya? Entonces, lógicamente hay relación entre nación y justicia. Lógicamente, hay relación. Entonces, hay justicia para estas comunidades, para estas organizaciones populares. La justicia no existe en ese sentido de verdad. Y como decía hace un rato, en realidad no se actúa bajo el principio de justicia propiamente dicho, sino bajo los principios de que el Estado peruano es de derecho, o sea, de derecho por leyes y normas que hemos dicho que son elaborados por representantes supuestamente de la voluntad, han salido por representantes por la voluntad popular, pero en el fondo son representantes de los poderosos de facto. Eso me parece. Señor Caballa, ¿su réplica o comentario final? Sí. Bueno, sí entendí la explicación del doctor. Claro, como él dice, muchas veces para las poblaciones indígenas y minorías en general, en las naciones, a veces la justicia no se administra de la misma forma que para todos los demás, ¿no? Y es ahí donde iba mi pregunta, porque como mencioné, justo cuando nació nuestra patria, la población que fue beneficiada con todo ello fueron mayormente los criollos, habiendo mucha mayor población en la parte afroamericana, en la parte nativa del Perú, ¿no? Y bueno, espero de que en esta época logremos superar todo tipo de injusticias, ¿no? Aunque suene muy utópico, creo que no está mal soñar con un futuro así. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces Mariela? A la intervención de Cristian el alumno Mamani. Mamani. Así es, Víctor. Buen día, ingeniero. Buen día, doctor. Bueno, quisiera hacer un comentario sobre independencia y tengo una consulta. Primero, mi comentario. Bueno, si bien el Perú es libre, ¿no? Desde 1821, en la práctica en sí no lo es, porque se ha visto, ¿no? Que a lo largo de 200 años de su historia siempre ha habido un grupo oprimido, ¿no? Y como decía mi autor, el Perú no solo es un grupo, sino es la suma de todas las sangres. Y en mayor medida, ¿no? Esa presión ha sido a pueblos andinos, pueblos de la selva, y creo que en la actualidad aún sigue y persiste este término, ¿no? Tal vez no en la forma de cadenas o esclavitud, pero pienso que otras formas nuevas serían, por ejemplo, la censura o la discriminación. Y eso también pienso que está arraigado en sí al pensamiento, ¿no? De una gran parte de la población. Bueno, ese es mi comentario, y la consulta que quisiera hacer es sobre dos términos, que es Estado y Nación, ¿no? Uno pensaría, por ejemplo, que están muy relacionados, por ejemplo, con el Perú, ¿no? Tenemos un territorio y el Estado vendría a ser el poder que se ejerce sobre ese territorio, ¿no? Pero tengo entendido que hay ejemplos también de que hay naciones sin Estado. No sé si el doctor podría aclarar sobre esta situación. Gracias. Víctor o Mariela, a ver si me aclaran un poco. Víctor. Sí, doctor. Estaba distraído, pero el alumno pregunta sobre la diferencia entre Estado y nación. No, disculpe, ingeniero. Disculpe. Es sobre... Hay
tengo entendido que hay situaciones en las que hay naciones sin Estado. Y quisiera tal vez que el doctor pueda aclarar sobre esa situación. Disculpe. Hay naciones sin Estado. Ya, muy interesante. Bueno, Taiwán, ¿no, doctor? Taiwán, me parece. Taiwán es un ejemplo. No, Víctor, no hay ninguna, me parece. No hay ninguna. Todos los países del mundo están adscritos a estados, ¿ya? Pero a lo largo de la historia del desarrollo de la humanidad, han habido comunidades o naciones que sí han vivido sin Estado. Y eso justamente es al inicio del desarrollo de la humanidad, pues las comunidades primitivas, vamos a decir, ellos han vivido sin Estado, ¿ya? Entonces, ellos establecían sus relaciones, vamos a decir, normativas de común acuerdo. Los miembros de esa comunidad tenían sus dirigentes, pues, sus dirigentes quienes eran elegidos democráticamente y si eran buenos representantes, hacían las cosas bien, eran reconocidos como ahora se les conoce como líderes. En realidad los líderes, aclaremos de una vez, no se nombran, sino los líderes son aquellos representantes o aquellos a quienes les hemos dado el poder a lo largo de su actuación en el tiempo y en el espacio, defiende correctamente los intereses de esta comunidad. Entonces, la comunidad le reconoce como su líder, pero no es al revés. No hay líderes que existan si no demuestran en la práctica su capacidad de defender intereses. Los intereses que emana de ese pueblo, de esa comunidad, y que correctamente es en la práctica defendida por este representante, entonces la comunidad lo reconoce como líder. Pero si no lo hace, pues se pone el pueblo a otro representante. Entonces, en ese sentido, las comunidades primitivas han vivido sin Estado. Y después ya cuando se establece pues el Estado esclavista, pasamos al Estado feudalista, al Estado capitalista, y luego hemos llegado hasta el Estado. Estamos en algunos lugares del mundo, están los estados socialistas, pero todos son estados. En todos esos estados rigen normas que desgraciadamente favorecen a los poderosos de facto. Entonces, según Marx, más adelante vienen pues las comunidades altamente desarrolladas que Marx lo ha denominado comunismo. Ahí desaparece el Estado. ¿Ya? Pero es un proceso larguísimo. Ningún país en el mundo, ninguna comunidad en el mundo ha vivido ese comunismo pensado por Marx. Lo que ha habido es a lo más comunismo primitivo, y los cuales han sido casi diezmados en muchas partes del mundo, desaparecidos, etc. Entonces, en ese sentido, no sé si al alumno le aclaro, estamos luchando por retornar a comunidades sin Estado. Pero eso es por ahora es un ideal. Doctor, yo quiero hacer disculpe, señor Mamani, yo quiero hacer una precisión. Dos casos muy particulares que tendríamos que estudiar. El caso del pueblo mapuche. El pueblo mapuche, por ellos no reconocen al Estado chileno. Ellos son un pueblo independiente que no reconocen hasta este momento. Obviamente que tienen su documento de identificación, todo lo que ustedes deseen, pero el pueblo mapuche vive aislado. Es más,
En los años en que la presidenta Bachelet de Chile asumió su gobierno, el primer día que estuvo de gobernante en anuncio público pidió disculpas y perdón al pueblo mapuche por todo la maldad, el daño que les hicieron los españoles cuando llegaron a América, a nuestro continente. Entonces, porque el pueblo chileno, el país Chile, no tiene, no están mezclados. Ahora, claro, un poco sí, ¿no? Pero cuando comenzó los españoles llegaron hasta cierto lugar y tuvieron como en reserva al pueblo mapuche. Cuando ha entrado Bernardo O'Higgins y toda la gente a independizar, solamente se trataba de los criollos, ¿no? Y los criollos eran todo el norte hasta un determinado lugar del sur de Chile. Entonces, ese es un caso que habría que reflexionar, tal vez si alguien quiere ahondar. Y el otro caso, doctor, es Taiwán. Claro, Taiwán no está reconocido por las Naciones Unidas, porque país, tiene un problema. Taiwán. Ah, Taiwán. Taiwán. Taiwán, entiendo, bueno, algo de detalle, fue parte del Imperio Británico, pero ahora ya está independiente y es una isla en las costas de China y se supone que debe regresar a China, pero es independiente y no entra a Naciones Unidas porque China impide que Taiwán ingrese a Naciones Unidas. Entonces, hay casos muy particulares que habría que tomar en cuenta en lo que yo estoy mencionando. Muy bien, y aprovecho los ejemplos que has puesto. El pueblo mapuche no se ha sometido, así como también hay pueblos, sobre todo amazónicos, algunas comunidades amazónicas que prefieren vivir aislados del Estado peruano, pero formalmente son parte del Estado peruano. Igualmente el pueblo mapuche es parte del Estado peruano y Taiwán también es jurídicamente parte del Estado de la República Popular de China. Entonces, por eso yo decía, no hay ninguna comunidad, ningún pueblo que ahora no pertenezca a algún Estado. Que ellos, estos pueblos, consideren de que son comunidades sin Estado, es pues su posición, pero tienen que lucharla tienen que luchar para independizarse. Y en eso están pues los pueblos que quieren vivir sin Estado, pero eso habría que ver si van a poder vivir sin Estado, porque existen relaciones internacionales y todas esas cosas. Por ejemplo, también está Cataluña. También, pues, Cataluña, hay muchos pueblos, en los mismos Estados Unidos también hay pueblos que quieren liberarse de Estados Unidos, en Canadá y en muchos lugares. ¿Ya? Pero el hecho, vuelvo a repetir, están adscritos formalmente a estados. Entonces, ahí viene la grande pelea por su liberación de estos pueblos. Pero las Naciones Unidas reconocen un concepto, no solamente las Naciones Unidas, sino hay una ley internacional, el derecho a la autodeterminación es uno. Los pueblos pueden tomar su decisión de autodeterminarse para separarse de tal o cual estado, pero separándose se van a constituir en otro estado, ¿en qué es la pregunta, ¿no? Y por otro lado, existe el derecho de los pueblos de vivir totalmente aislados del estado en el que están adscritos. Entonces, y eso ahí en el territorio de las comunidades amazónicas del Perú, hay pueblos que están totalmente aislados y tienen su derecho defendido por leyes internacionales. Bien, gracias.
Ahora, Pero señor estamos en Mamani. los límites del tiempo. Y el señor Mamani, para que concluya, el señor Mamani. Sí, ingeniero, bien, claro, creo que para cada pueblo, ¿no? Que se considere, que se considere que es una nación pero sin Estado, creo que es el punto de partida para que el pueblo no piense, bueno, decida, ¿no? Que el proceso de independencia, ¿no? Algo así, o sea, buscar una autonomía, ¿no? Que creo que ese es el punto de partida, ¿no? Si un pueblo desea o se considera un Estado sin nación, creo que es el punto de partida para que considere su autonomía. Muy bien. Eso es lo que puedo rescatar. Gracias. Muy bien, pues esa es la lucha de los pueblos que nos van a conducir a lo que Marx visualiza, que el futuro de la humanidad es vivir nuevamente como comunidades libres, y eso es un ideal, pero no se sabe cuándo se va a lograr todavía. Muy bien, creo que hemos terminado la... ¿Hay una consulta más? Doctor, hay una consulta más del alumno Bombilla, que está levantando la mano. Ya, pero se nos está venciendo el tiempo, Mariela, tenemos otra clase. Ah, sí, correcto, doctor. Ya, pero que plantee su pregunta y le respondemos en la próxima clase. O si quiere lo plantea en la siguiente clase. Más que nada era un comentario que era sobre el por qué la justicia no abarcaba a todos. Es porque, como mencionó también el ingeniero Víctor, es que la independencia no fue lograda tampoco por decirlo así, por el pueblo, sino por cierto sector. Y por eso no. Y la justicia se reparte, o sea, se da a los que consideran dentro de la sociedad, ¿no? Y como no tenían en cuenta, digamos, como no participaron, por decirlo así, no fueron considerados para la independencia, ¿no? No se reconocen sus derechos y todo ese tipo de situaciones. Tienes que traducirme, Víctor o Mariela. Mariela, por favor. Yo le he escuchado un poco intercortado, Víctor. No sé si es mi señal o la señal del alumno. La señal del alumno. Repita, por favor. Le voy a agradecer al alumno Alfredo Renzo que lo plantee en la próxima clase, al inicio, por favor. No se olviden, no nos olvidemos, Víctor y Mariela. Ya, vamos anote, Mariela, anote, sí, Mariela. Sí, ya está anotado, sí, muy bien, ya, doctor. Disculpe, Alfredo, tenemos clase de 10 a 12. Ya, bueno, para el día miércoles vamos a seguir el mismo esquema de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes hagan una consulta a los doctores, a los profesores que van a dar su charla y obtengan una respuesta, después viene la réplica. Y ese va a ser el estilo de evaluación y de intervención que se va a regir en todo el curso. Cuando un equipo haga una presentación, miembro de otro equipo va a hacer la pregunta, la respuesta del equipo disertante y luego la réplica. Así como lo hemos hecho con los 3 estudiantes que han intervenido el día de hoy, y la profesora Mariela Tomás es la que toma nota de la calificación para cada uno de ustedes. Así es, alumnos, recuerden que todas las clases deben tener una participación, esa es la participación P3, ¿sí? Por favor. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, Víctor. Gracias, alumnos, por su participación. Buen día. Buen día. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego, doctor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias, alumnos. Estoy viendo que vamos a tener desarrollo de clases muy interesantes por su participación activa. Eso es lo que estamos buscando. Hasta la próxima.